Comienza en Radio María La Espadaña, un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila. Hola, buenos días, les habla el Padre Arturo Díaz, bienvenidos a La Espadaña, y como todo último viernes de mes tenemos con nosotros la vida y obra de San Juan de la Cruz con María Ángeles Álvarez. Así que vámonos con San Juan de la Cruz, que estaba camino de Beas hacia el convento de Villanueva del Arzobispo. Hola, buenos días, María Ángeles. Buenos días, un saludo para todos. Yo voy a decir una cosa que no se ve, porque esto es radio. Hoy María Ángeles viene con resfriado y no sabía hasta dónde, pero bueno, yo ya le dije, mira, estos profesores que dicen, ay, vengo con una tos, vengo con una afonía, y luego no se nota nada en clase. Hemos estado haciendo así pruebas y no se nota nada. Pero bueno, si nuestros oyentes escuchan algún estornudo, alguna tos, alguna cosa, bueno, es que María Ángeles hoy viene un poco tocada aquí con alguna medicina que tenemos encima de la mesa del estudio, un vaso de agua, María Ángeles, pero con mucho ánimo. Con mucho ánimo, desde luego, Padre. Bueno, y gracias por acercarte al micrófono de Espadaña en Radio María y seguirnos, pues eso, llevándonos con San Juan de la Cruz de la mano. Bueno, vamos a seguir con nuestro santo. Sí, pues yo anunciaba que San Juan de la Cruz, que está en camino, es andariego, como Santa Teresa. Pues este programa se va a centrar de lo que va a ser ese paso de Beas al convento de Villanueva del Arzobispo. Sí, al convento del Calvario. El convento del Calvario está a 15 kilómetros de Beas. Sí. Entonces, en este programa vamos a ver, ya vimos en el programa anterior cómo Fray Juan atendía espiritualmente a las monjas y el bien que las hacía, ¿no? Cómo hablaba salían ellas de la confesión muy edificadas, cómo las iba cambiando interiormente, igual que había tenido como el training, dijimos, ¿no? Aquí en la Encarnación. Sí. Y aquí vamos a ver cómo va a atender a este nuevo convento de frailes en el que él va a vivir, este convento del Calvario, y también va a seguir con la dirección espiritual de Beas. Y en esta época, bueno, pues tenemos también lo que son las enseñanzas de Fray Juan para todos nosotros, que nos han quedado recogidas, ¿no?, por parte de los testigos, y me parece lo que es este maestro de vida espiritual, este verdadero mistagogo, ¿no? Aquel que nos enseña a vivir en la vida de la fe y que nos va poco a poco diciendo cómo, y a través todo de su experiencia en la fe. Bueno, llegó al convento, este convento del Calvario, acompañado de 2 criados de don Pedro de Mendoza, que le ayudaban a llegar allí porque, como decíamos, estaba realmente muy, muy débil, ¿no? Y necesitaba un poco de ayuda. Era una comunidad de unos 30-40 frailes, ¿no? Que a mí me parece pues como... Hoy en día tremendo, muchísimo, para una comunidad que estaba prácticamente recién fundada. Y bueno, era una comunidad que desde que empezó el prior a poner muchos rigores, ¿no? A pensar que la perfección iba también por estos rigores de vida, de penitencia, extremos, que, como hemos dicho y como vamos a seguir diciendo, no le gustaban nada a Fray Juan ni tampoco a Santa Teresa. Entonces, él iba ahí con una misión de Santa Teresa de mitigar los rigores que este prior estaba haciendo. Bueno, nos describen de todas maneras cómo era la celda del santo, ¿no? Que bueno, voy a describirla un poco porque he cogido yo este texto, que me parece que, bueno, es que la define, o sea, va a ser como una especie de pinceladas, ¿no? Como un cuadro. Escritas, que dice así: una humilde cama, que era una tarima de madera, un coto, que es más o menos medio palmo, levantado del suelo, donde no había más que una frezada, que he mirado y es una manta, sí, en el lenguaje de la época. El testigo que lo cuenta dice que vio que tenían solamente una cruz, una imagen de Nuestra Señora, 1 o 2 libros, una calavera y su disciplina. Súper austera, pero bueno, yo cuando lo he leído digo, bueno, pues un poco también la imagen de la celda de Santa Teresa. Sí, y también hay que decirlo, María Ángeles, también que eran celdas de la época, pero vamos, que siguen vigentes en su simplicidad, austeridad, pobreza evangélica.
Claro, o sea que él va a mitigar cosas, pero él vivía en esta pobreza que, como dice padre, era lo normal, ¿no? Los frailes vivían en extrema penitencia, ayunaban 8 meses, comiendo solo hierbas, algunas frutas, sin tomar pescado, solo cuando había algo de bacalao pues lo podían tomar. Vivían en silencio absoluto, se hablaban con señas y solo podían hablar a la hora de la recreación. Y había muchas mortificaciones. Bueno, como vemos, también aquí en esta manera de proceder tampoco es directamente ni lo que Santa Teresa quería tampoco, ¿no? Es decir, y por tanto Fray Juan tenía poco a poco que ir levantando un poco tanta rigidez. Pero realmente dicen las fuentes que por ejemplo, esto de la comida, que comían solo hierbas y algunas frutas y tal, es que realmente no tenían nada para comer. O sea, no comían garbanzos porque no tenían los garbanzos. Dice que no había a veces ni un garbanzo huérfano en medio de tantas hierbas amargas, decían, ¿no? Y bueno, ayunaban, pero era porque no eran muchos frailes, padre, con pocos medios. Entonces allí... Me estás haciendo recordar en el libro Caso Límite de San Juan de la Cruz de Javierre, del padre Javierre, hay un pasaje divertidísimo que no tenían nada para comer y entonces Fray Juan le dice al cocinero: mire, hermano, vaya atrás del burro y las hierbas que él coja para comer, usted también las coja. Y ahí va con una hoz el cocinero atrás del burro para ver cuáles eran las hierbas que salteaba y cuál se comía, y esas iban al puchero. Pues a lo mejor Javier se inspiró en esto que nos dicen de este momento. Sí. Esto de que no tenían nada para comer y que no había ni garbanzos ni nada, ¿no? Y que comían hierbas, pues miran a ver lo que comían los animales y por tanto que también podían servir para los hombres. Nos cuentan también un caso que hubo un donante que se llamaba Cristóbal de la Higuera que les llevó un día una comida y que eso se consideró desde entonces como un milagro en el convento, ¿no? O sea, nos vemos un poco la necesidad en la que vivían. El hijo del donante se impresionó mucho de los frailes y se impresionó mucho de Fray Juan. Se llamaba Fernando Ortega y, acompañado de su ayo, pues un tiempo después pidió el hábito de la Orden de San Juan. Entonces San Juan hizo algo que voy a contar lo que hizo y vamos a explicar un poco el por qué podemos pensar que procedió de esta manera. Cuando este joven, que su padre había dado de comer y se había considerado un milagro, pues le pidió el hábito, él le dijo que sí, que le aceptaba como fraile, pero como lego, y le pone como nombre de fe Fernando de la Madre de Dios. Bueno, dejó después una relación de su vida con Fray Juan, que está ahí, ¿no? Realmente, como sabemos, muchas veces Fray Juan procedía así con la gente que tenía a su alrededor. Era un poco como para ayudarles a controlarse, a purificarse, a quitarse, como si dijéramos, egos, ¿no? Y sí. de decir, bueno, te va a ir mejor en la vida ser un lego, ¿no? Como bajarte, decirte, oye, no, tampoco aspires a tanto, ¿no? Que te va a ir mejor en este camino de la humildad, ¿no? Bueno, es una manera de Fray Juan de tratar muchas cosas, igual que cuando Santa Teresa venía a comulgar y la daba una forma pequeña o la cortaba. Hace poquito el matrimonio espiritual. O incluso sí. no les dejaba comulgar, o sea, son cosas que hacía de vez en cuando Fray Juan. Lo cierto es que Fray Juan, con su vida, iba poco a poco instruyendo a todos con su magisterio espiritual, ¿no? Iba enseñándoles en la oración, iba enseñándoles a vivir en la presencia de Dios y a hacer las prácticas recomendadas por la orden. Bueno, en esta época habla de la gracia del cielo, explicando de manera mística las Sagradas Escrituras, ¿no? Poco a poco a los frailes les va contando, ¿no? esta gracia, ¿no? que las Escrituras, la Sagrada, nos van poco a poco diciéndonos, y cómo nos dejan a todos emocionados y aficionados al amor divino, y que por tanto era algo que el espíritu tenía que buscar, porque él decía que el espíritu nunca se cansa de la lectura divina.
y que era una gracia del cielo, ¿no? Yo creo que cuántas veces nos acercamos a la lectura de las Sagradas Escrituras podemos pensar este pensamiento de Fray Juan. Padre, Sí. me parece muy bonito. Es decir, que realmente es una gracia del cielo las Sagradas Escrituras. Muchas veces cuando a veces nos acercamos un poco a las Sagradas Escrituras diciendo, ay, son un poco tostón, no las entiendo, desconecto un poco, no sé muy bien de qué van, ¿no? Pero nos damos cuenta que es, como dice Fray Juan, es una gracia, que en el lenguaje de San Juan, gracia significa regalo, que es un regalo del cielo, y que si las intentamos entender lo que realmente nos viene a decir, como acabo de decir, y dice él, nos vamos a emocionar. Y a mí me impresiona María Ángeles, que en esa época era en el latín. A veces era achacado a Santa Teresa que a la hora de escribir frases de la Sagrada Escritura, bueno, pues es que no están bien escritas, es que era un latín de oídas, en muchos casos incluso, todavía más que leído, ¿no? De lo que uno escuchaba en la misa, en tantos momentos, y cómo ellos, aun siendo en lengua latina, bueno, pues profundizaban espiritualmente en esa palabra de Dios que bien se dice de ella y que es viva y eficaz. La palabra es viva y eficaz. Exactamente, y cómo Fray Juan la tenía completamente integrada en su vida. La sabían de memoria. Se la sabía de memoria, Sí. y cómo cuando él luego va a comentar los poemas, enseguida le sale la Biblia, le salen determinados párrafos, determinadas ideas, y además perfectas, ¿no? Con todo lo que, con de memoria prácticamente, ¿no? Se sabía trozos de la Biblia que habían sido importantes en su vida, que le habían emocionado, que le habían dicho cosas importantes en su vida espiritual. Pensemos en Santa Teresa, el comentario al Cantar de los Cantares. Bueno, palabras mayores. Sí, Sí, sí. de poder leer e interpretar, o sea, un libro, y máxime en esa época, de una mujer. Sí, sí, muy perseguido también. Sí, pero bueno, estamos en San Juan de la Cruz. Bueno, voy a contar el caso porque, bueno, los conventos en aquella época, bueno, pues eran unos sitios, como si dijéramos, unos cotos cerrados, donde tenían como jurisdicción, poder sobre ellos. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque hubo el caso de un refugiado, que fue un caballero, el hijo de un caballero abulense, que además fue uno de los que ayudó a Santa Teresa a fundar Duruelo, que era perseguido por las autoridades del lugar, acusado de haber ayudado a prender o incendiar algún convento de monjas. Y bueno, este joven pidió refugio en el convento y le dejaron entrar. Según la legislación del momento, solo podía estar 3 días en el convento, pero bueno, estuvo realmente ahí dentro mucho tiempo. Y fue uno de los estudiantes de gramática, y que acudía a la vida conventual, acudía a los rezos. Es decir, que tuvo una conversión. Exactamente, ¿no? Y bueno, realmente este fue un testigo de todo el magisterio que Fray Juan hizo en este momento, y también de lo que él recogió probablemente de su padre, de lo que Santa Teresa le había dicho en el momento de Duruelo. O sea que, pero bueno, nos queda, voy a leer un pequeño texto, ¿no? de este refugiado, ¿no? Que es el que Fray Juan y el convento le dio otra nueva vida. Bueno, era acusado de esto, padre, tampoco sabemos si realmente lo había hecho o no, ¿no? Pero bueno, se corría el riesgo de que le pudieran meter preso o que le hubieran, no sé, hacer algún tipo de penitencia. Bueno, dice así esta frase que he recogido yo. Se vivía con gran paz, silencio, perfección de vida, recogimiento y oración para las cosas del mayor servicio y agrado de Dios. Bueno, y también nos recoge que el santo hablaba muchas veces del tema del sufrimiento. A mí esto también me ha hecho reflexionar, ¿no? Porque él realmente hablaba muchas veces del tema del sufrimiento, ¿no? Es decir, él que había sufrido tanto, probablemente podía ayudar a las personas que tenían a su alrededor, a los frailes, en los sufrimientos que todos tenían en la vida, ¿no? Nuevamente vemos a Fray Juan, pues, enseñándonos desde su experiencia y ayudando a los frailes de ese momento y a todos los que nos acercamos a este momento también en nuestra vida, ¿no? Para seguir adelante.
Este recogido, bueno, pues no se hizo fraile, pero sí que se hizo cofrade del Carmen. Y bueno, pues estuvo pues con él toda su vida con el escapulario y practicando ayunos, es decir, con su mujer. Es decir, podemos decir que sería un poco como de la tercera orden. De la tercera orden, exactamente. Bueno, en relación con la hambruna que pasaban, pues el padre José Vicente, analizando un poco la situación, dice que era sobre todo más bien causa de la falta de organización y de previsión. Es decir, que no... Que porque... El padre José Vicente, como siempre, con una mira... Sí, porque el padre José Vicente vio lo siguiente, escrito, ¿no?, por alguien, y luego probablemente él fue por allí y echó el ojo, porque sabemos que el padre José Vicente no solamente estudiaba todos los textos sabios y por haber de Fray Juan, sino que iba a los sitios y echaba el ojo y decía a ver si es verdad o no. De él sobre recorridos de los lugares sanjuanistas. Claro, entonces él lo vio, el padre José Vicente, y luego este texto que voy a recoger que dice que tenían los frailes una huerta muy grande, de muchos frutales con una higuera, de donde muchos años se cogían cabrices y más que higos. Bueno, cabrices, que no sé muy bien qué es, pero bueno, es decir que ahí andamos, que sí que tenían para comer, padre, pero a lo mejor no estaban organizados. A lo mejor cogían muchos higos y se les perdían, y los ponían a secar para el invierno. Sí, luego una comunidad, como hemos hablado, de 30, 40 frailes, pues no es tan fácil, hay que tener previsión a la hora de tener la despensa. Si no, pues se te puede dar el susto de que llega un día de fiesta y no hay comida, porque se acabó los días anteriores. Y luego que no había supermercados para suplir en la necesidad, en la urgencia. Claro. Bueno, padre, que quería ahora decir una cosa que he dicho mal antes también, a lo mejor un poco por mi catarro. Cuando he dicho que se cogían cabrices y más de higos, tengo yo aquí apuntado lo que son las cabrices. No, bueno, no. Pues lo podemos Es una medida antigua que equivale a 88 kilos de trigo o 72 de cebada. Es que no sabía yo, cuando estuve preparando esto, que eran los cabrices. Bueno, buena la anotación porque nos damos cuenta de la posibilidad que tenían de lo que debería ser trigo y cebada. Exactamente, es decir, que tenían bastantes, serían 88 kilos de trigo, pues 88 kilos y más de higos, es decir, tenían bastante, como dice el padre José Vicente, si se hubieran organizado un poquito. Pues 2 kilos por fraile. Y también sabemos en esta época otra cosa que, bueno, que vamos a ver muchas veces de Fray Juan y que a mí me encanta, ¿no? Es como él sacaba muchas veces a la comunidad al aire libre, ¿no?, por ahí a pasear. Entonces, este texto que voy a leer, pues nos habla de esto, ¿no?, de esta afición de Fray Juan a sacar a los frailes a la naturaleza del monte, ¿no?, que había por allí cerca del convento. Y decía, nos sacaba muchas veces al campo y allí nos decía que con aquellas hierbecitas y como ellas alabásemos a nuestro Creador, cantando salmos. Se apartaba a veces de nosotros con un rostro encendido que parecía le salía fuego de él. ¿No? Bueno, pues aquí vemos una manera de proceder en la naturaleza. Yo, padre, como a nivel personal, ¿no? Siempre me gusta mucho esto de rezar en la naturaleza, siempre lo he visto, meditar en la naturaleza es algo que quizás que a mí me motiva muchísimo, quizás es el sitio que a mí más me ayuda a poder orar, a poder meditar y también, como dice el fraile, a dar gracias a Dios por tanto que nos da en la naturaleza tan bella que se nos regala, ¿no?, en cada árbol, en cada mata, en cada flor, en cada paseo, el río, ¿no? Entiendo perfectamente que Fray Juan hiciera esto y muchas veces digo, pues que debíamos de hacerlo, ¿no? Bueno, pues que al final la naturaleza es el templo vivo de Dios. Y es lo llamativo, María Ángeles, de estos místicos nuestros aquí, de Ávila. Santa Teresa, San Juan de la Cruz, son un icono de esa oración también ambulante, digámoslo así, en el marco de la naturaleza, en la vida que les tocó, en razón de las fundaciones, de ir, venir, porque tenemos místicos en la iglesia que hoy pues no salieron de ese convento y ahí desarrollaron toda su vida espiritual. En este caso, y aquí queda uno perplejo con los peregrinos cuando ven el mapa de España y pueden ver aquí las rutas que ellos pues realizaron, como Santa Teresa recorrió más de 5.000 kilómetros y San Juan de la Cruz casi el doble,
En fin, es impresionante y cómo fueron lugares recorridos en oración. Sí, y que, como vamos a ver, él podían estar caminando pues a lo mejor 50, 60 kilómetros al día, ¿no? Y cuando llegaban a un sitio, nuevamente se volvía a salir al campo a orar, Fray Juan, porque, como digo, tenía esa idea de la naturaleza como templo vivo de Dios. Y también, bueno, nos explican en esta comunidad cómo ayudaba Fray Juan a hacer a la gente la oración ahí, entre las matas y las peñas y los bosques. Bueno, a veces leía un punto de meditación, él, y les hablaba de las maravillas de la creación, de la hermosura de la naturaleza, y una vez que ya había leído, había meditado un poquito, pues les mandaba que se separaran y que ya meditaran de manera personal, diseminándose por el campo o por el monte, ¿no? Es decir, bueno, aquí nos dice Fray Juan lo que podemos nosotros hacer a nivel personal, llevándonos un libro y meditando sobre unas palabras, y luego a nivel personal y también a nivel de comunitario, en un grupo, una familia, que bueno, que podemos perfectamente establecer esta didáctica, ¿no? Que me parece muy bonita, sí, en la naturaleza, meditando con la naturaleza. También nos dicen que había días que salía al campo simplemente a pasear y a recrearse por allí. Es decir, no siempre a meditar, sino a disfrutar de la naturaleza, ¿no? A simplemente dejar pasear y disfrutar y tomar el aire fresco y ver todas las cosas bonitas que hay por allí. Bueno, alrededor de Fray Juan también, además de los frailes, pues había una serie de amigos que eran amigos seglares. Estos seglares eran amigos de Fray Juan y de la comunidad, y algunas veces hasta comían con ellos. También a veces se iban a estas recreaciones al campo, y bueno, pues también ellos pues ayudaban con sus regalos, pues para la comida, para el refresco cuando era verano, para una merienda, ¿no? Con lo cual vemos cómo esta idea de Fray Juan de estas comunidades religiosas, de frailes abiertas siempre al lugar en el que se establecen, ¿no? Y cómo acogen a todos los seglares que por ahí andan, para que también vivan parte de la vida de la comunidad, ¿no? Que oren con ellos, como vemos que se sigue haciendo en muchísimos conventos, sí, carmelitas, ¿no? De frailes, donde hay esta dinámica de apertura hacia la gente, hacia los seglares, y también de apertura en las oraciones que se realizan, en los grupos de oración y todas las cosas. Y bueno, sabemos que curiosamente, cuando estos amigos de Fray Juan, en este momento, que estaban aquí en este convento, pues solían comer con ellos y traían estos regalos, pues nada, Fray Juan no quería nunca participar de los regalos. Sabemos que nunca quiso participar de esos regalos. Imagínense que traían pues unas frutas de postre, o traían unos dulces, ¿no? Él nunca quería, ¿no? Y todos se espantaban, por tanto, de la humildad del fraile, ¿no? De su manera de ser, porque era una humildad que no solo se notaba en esto, sino también se notaba en que Fray Juan de repente pues se ponía a fregar los platos con unos lebrillos que tenían para este fin, se ponía a coger la escoba y a ponerse a barrer. Ya lo habíamos visto cuando Duruelo y llegó Santa Teresa, y se quedó, se ponía a fregar el suelo, ¿no? Y bueno, dejaba a todos un testimonio de lo que es la humildad, ¿no? Sin necesidad muchas veces de hablar, el comportamiento que tenemos pues nos delata, ¿no? No hace falta decir soy humilde, pero si tú ves a un fraile que encima está tocado, el testimonio iba por delante de la claro, palabra, y que era un maestro para todos ellos, y que además de eso estaba el pobrecillo cansado de haber estado en la prisión y todo, y que cogía y se ponía a barrer o a fregar, ¿no? Pues al final les iba mandando una serie de mensajes que les impresionaban a todos, ¿no? Y que además cortaba con esa imagen un poco de los prelados tiesos, empaquetados, siempre muy
muy conscientes de su lugar, de su superioridad, que como sabemos realmente como vamos a ir viendo el pensamiento de Fray Juan, y podemos leerlo en libros como todos sus libros, como La subida a Monte Carmelo, por ejemplo, era una de las cosas contra las que él luchaba, ¿no? Estos prelados encorsetados, ¿no? Sino todo lo contrario. Uh-huh. Él predicaba con el ejemplo, ¿no? Era cercano con todo el mundo, con frailes, con seglares, y hacía todas aquellas cosas que cualquier persona necesitaba, y edificaba con esto mucho a las almas. Quizás nos cuenta el padre José Vicente que esta es una reflexión de él, que podemos plantearnos si esto casi no les edificaba, casi más que una confesión. O sea, porque al final es como un testimonio de vida, ¿no? O por lo menos completaba, ¿no?, todo aquello que un alma podía recibir en una confesión o una dirección espiritual, ¿no?, en donde, bueno, se sentía un poco la presencia del Espíritu Santo también en esta manera de actuar frente a las cosas de la vida cotidiana. Y en esta vida cotidiana, María Ángeles, próximo domingo comienza Adviento, que nos lleva hacia la Navidad. Nuestro programa San Juan de la Cruz de último viernes, pues ahí se va ya a final de año. Así que, pues no cabe duda que invitamos a todos nuestros oyentes a que, por un lado, como hemos estado mencionando en este programa, se recreen en esa naturaleza de otoño, ya tocando el invierno, no digamos ya en todo lo que supone el Adviento de preparación a la Navidad, con lo que son los adornos y ese ambiente navideño propio de los hogares, de las iglesias, también de las plazas, en fin, de todos los lugares que podamos. Sí, también esta última lección que estamos hablando de Fray Juan, ¿no?, de dar testimonio con nuestra manera de ser en nuestra vida diaria, uh-huh, en nuestra familia, en el trabajo, en la comunidad, en donde estemos, en la iglesia, pues siendo humildes y siendo cercanos con la gente y parándonos a hablar con ellos, abajándonos, como nos dice tantas veces a Fray Juan, ¿no?, y que al final con eso pues estamos poniendo en marcha el Evangelio en definitiva, y estamos poniendo en marcha esto del amor que tanto nos habla Fray Juan de la Cruz. Muy bien, María Ángeles, pues muchas gracias, y hasta el próximo programa, que nos diremos feliz Navidad. Bueno, felices fiestas y feliz Adviento para todos nuestros queridos amigos, y ya nos vemos después de Navidad. Muy bien, llegamos así a nuestro final del programa de La Espadaña, de la mano de María Ángeles con San Juan de la Cruz, en ese camino de Beas al convento del Calvario, y deseamos a todos nuestros oyentes un feliz Adviento que nos prepara Navidad. Y dejo aquí una noticia, y es que esta noche vamos a tener una cena benéfica aquí en un hotel de Ávila muy famoso que se llama Los Cuatro Postes, que tiene que ver con Santa Teresa, en razón de ayudar a las carmelitas del Líbano, que lo están pasando mal ahí en Beirut. Así que pues vaya, pues para ellas nuestra oración, nuestro cariño y nuestra ayuda. Y si alguien quisiera de alguna manera participar, ayudar, voy a dejar un teléfono: 638-570904. 638-570904. Hasta el próximo programa. Dios mediante, La Espadaña. Les esperamos. Han escuchado en Radio María La Espadaña, un programa dirigido por el padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila.